Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Sean todos bendecidos allí en sus hogares, aquellos que están preparados para escuchar la palabra del Señor. Qué bueno que estés ahí, que estés preparando el corazón para que Dios te enseñe, para que el Señor nos hable, Dios nos siga edificando con su palabra. Queremos saludar a toda la iglesia allí en Alto Verde, a los hermanos de Rincón, a todos los de Colastiné que nos conocemos y cada tanto cuando hacemos mandado nos vemos, así que Dios es bueno, el Señor es grande y poderoso. Bueno, acá lo tengo a Lucas y hace poco fue su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Lucas. Ayer fue el cumple de Claudelina, así que muy feliz cumple a Claudelina, aunque ya pasó, y hoy es el cumple de Mariana. Así que ahí donde estás, Mariana, seguramente estás disfrutando junto a tu hermosa familia, que Dios te bendiga y que Dios, siga obrando en tu vida y te siga usando. ¿Cuántos cumpleaños en mayo? Muchos cumpleaños. Mañana es el mío, si Dios lo permite, y el fin de semana es el cumpleaños de la pastora y también de Brian. Por ahí algún otro cumpleaños que quizás no sé o no me acuerdo, pero bueno, así que saludémonos, guardemos los regalos para el día que nos podamos ver, ¿sí? E intercambiar, y bueno, vamos a recibir regalos cuando nos podamos ver. Así que bueno, queremos saludar a todos aquellos que se suman a las transmisiones, ya sea por el Face, por YouTube, cuando después se sube. Que Dios siga obrando, queremos que sepan que estamos orando por tantas peticiones, así que hacernos llegar tu pedido de oración, porque como iglesia seguimos orando, seguimos clamando a Dios por la sanidad de muchas personas, por las familias, para que personas también se puedan acercar al Señor, puedan seguir buscándolo. Hay muchos pedidos, así que desde donde estés, desde donde te encuentres, hacernos llegar tu pedido. Y hay mucho pueblo de Dios que está orando, que está clamando, para que Dios siga sanando, Dios siga obrando en la vida de muchos. Queremos mandar un saludo también. Aquí anoté a Jorge y a Rosa, si nos están viendo, que sepan que estamos orando y vamos a seguir orando para la sanidad total, por Soledad también, y muchas personas que en este tiempo están pasando allí este tema con la salud, con el COVID o con otras cuestiones que están pasando. Estamos orando. Es muy necesario que sigamos clamando a Dios y obviamente orar unos por otros, así que estamos orando por Mariela, esta señora del bañado, para que también estemos allí atentos y que sigamos adelante, que estemos ahí también atentos para mandar un mensajito a aquel que, aunque ahora no nos podemos ver, bueno, estar ahí atento a cómo está su situación, ya sea de salud, en economía, lo que sea, para que estemos allí como iglesia presente, porque así caminamos juntos y así avanzamos. Así que vamos a orar. Te invito, ya sé que estás ahí en tu casa, quizás en la comodidad o no, que te prepares, que dispongas el corazón a que estés sensible, a que sea una tierra fértil, una tierra ahí trabajada, para que la semilla de la palabra de Dios sea sembrada. Y juntos, vos allí y yo acá, pero en un mismo sentir, vamos a orar por los pedidos, ¿sí? Los que vos tengas ahí. El Señor discierne nuestra mente y corazón. Vamos a orar por todo lo que está pasando. Queremos la guía de nuestro Dios, queremos la sabiduría, el discernimiento para seguir orando y saber cómo seguir adelante con todo esto. Así que te invito ahí que te pongas de pie, si estás en tu casa, porque nos vamos a poner en la brecha como quien dice, la palabra nos enseña que sigamos juntos y que estemos orando por todo, porque hay un Dios que todo lo puede, que Él nos escucha, que Él no deja de obrar y sobre todo no ha dejado de escucharnos. Entonces, ¿cuánto más tenemos que clamar y pedirle al Señor? Padre bendito, en esta tarde te doy gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Reconocemos que tuyo es el poder, que tú eres grande, papá. Te necesitamos en este tiempo, Señor, que nos sigas guiando, que nos sigas mostrando el camino, que nos des el discernimiento. Y aquí estamos orando porque tú eres real, porque tú eres quien escucha nuestras oraciones. Queremos clamarte, papá, que con tu precioso poder sigas obrando en las familias, en cada hombre, en cada mujer, para que reconozcan la necesidad de buscarte, para que puedan escuchar tu voz, para que muchos corazones sean tocados y transformados en este tiempo. Oramos por la salvación de familias enteras,
jóvenes, adolescentes, niños que sigan escuchando la palabra, tu palabra, Señor. Y estamos orando en este tiempo tan particular y especial, Señor, porque tuyo es el poder. Y sabemos que está sobrando, papá, que siga sobrando en la sanidad de muchos, Señor. Te necesitan, Padre. Queremos pedirte en este momento, Señor, por cada persona que está pasando por enfermedad, por dolencias físicas, Señor. Que tu mano que es poderosa comience a restaurar la salud de los cuerpos, a sacar fiebre, a sacar dolor, a sacar infecciones en las vías respiratorias, en los pulmones, problemas en el corazón, Señor. En el nombre de Jesús, todos aquellos que están siendo afectados con el coronavirus, Padre, sopla aliento de vida, sopla, mi Dios, fuerza a los cuerpos, sanidad, a aquellas personas, Señor, que están quizás aún en ese lecho, en el hospital, en el nombre de Jesús. En tu poderoso nombre clamamos, Señor, que soples vida en tu gracia y misericordia para que sean levantados, sean sanos, sean restaurados, Señor, por tu poder y después reconozcan que tuya es la obra, Señor. Oramos por esto, para que estés recorriendo las clínicas, los sanatorios, los hospitales, el hospital de niños, Señor, allí donde está, Señor, la desesperanza, la preocupación, el temor, la angustia, Padre, que comiences a llevar un ámbito distinto, una atmósfera distinta, donde tú lleves, Señor, tú saques el temor en el nombre de Jesús y comiences a llevar esperanza. Tu palabra, mi Dios, toca los corazones. Oramos por la sanidad en tu nombre, Jesús, de cada persona. Oramos por Eliana, por Marcelo. Seguimos orando por Damaris, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y por cada persona oramos por Esteban. Gracias porque tú le das la fuerza y seguimos clamando por esa sanidad total, por nueva fuerza, Señor. Y que tu mano poderosa siga guardando la iglesia, tu pueblo siga sobrando. Pero más oro, Señor, para que los corazones estén sensibles, puedan escuchar el llamado hacia ti, a la salvación, a la libertad. Oh, mi Dios, porque este es el mayor milagro cuando un pecador se vuelve a ti, Señor. Te entregamos esta tarde nuestro corazón para que nos hables, para que nos ministres, para que nos enseñes, porque lo necesitamos, Señor. Gracias por estar, gracias por hablarnos, gracias por tu palabra y por la obra preciosa de tu Espíritu Santo en este tiempo, porque sin duda que nos habla, nos dirige y nos pone en un mismo sentir. Señor, esperamos tu respuesta. Gracias, mi Dios, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Y si estabas parado, que te pongas de pie. Me imagino que tenés la palabra del Señor en mano. Yo te voy a compartir esta tarde desde la versión NTV. Y sabes que estuve bastante indecisa de qué palabra, de qué título, como que hay muchas cosas para querer decir. Quizás dudando de si es el Señor que quería con mis emociones. Estuve leyendo en estos días una prédica hace 2 años atrás, donde hablaba la palabra del Señor, ¿no?, sobre la historia de un personaje en especial. Y yo venía todos estos días recordando esa palabra. Yo decía, quisiera encontrar esas notas que dejé, porque había cosas que dije en ese entonces que hasta el día de hoy me resultan como que el Señor me sigue hablando. Hace 2 años atrás, porque después sí, revolviendo cajas y cosas y papelitos, mis papelitos, que todavía no me ordeno bien, porque anoto y guardo, pero la encontré esa prédica. No es la misma que te voy a compartir hoy, pero es como que saqué cosas y el Señor me sigue hablando. Y en ese entonces yo hablaba de un personaje en la Biblia donde fue transformado por el Señor, donde Dios tenía un propósito para él, como con todos los personajes de la Biblia, pero en especial porque Dios va trabajando. Dios cuando te llama al camino es por algo, es con un propósito, no es porque sí, nada es casualidad. Y entonces por ahí como que yo decía en esa prédica de que muchas veces centramos nuestra vida en nuestros deseos, en nuestras propias metas, en lo que yo quiero hacer en la vida, en lo que me gustaría lograr,
y que a veces nos olvidamos o nos corremos del propósito real de lo que Dios quiere. Y a veces va a traer cambios. Incluso creo haber dicho, ¿qué tal sería si algún día las iglesias se cierran? Y que a veces nos centramos en la seguridad que uno tiene, el trabajo seguro, una salud totalmente allí, cuidada, ordenada, y está todo en quietud. Y uno se empieza a correr de lo que Dios quiere. Y muchas veces Dios permite cosas para que nos centremos y nos encaucemos en su propósito. Y quizás alguno se acuerde cuando hablé de Pedro y su encuentro con Cornelio. Tenía un propósito eterno, que era llegar a los gentiles. Entonces a veces uno se centra en mis deseos. Yo quisiera ser tal persona, quisiera ser, o en la prosperidad. Y nos corremos del propósito de Dios, que Dios nos llama a llevar su palabra, a hacer cosas para el reino de Dios. ¿Y cuánto que me acordaba de esos versículos y de esa prédica? Pero hoy, aunque voy a usar el mismo personaje, esta estructura de esta palabra es muy distinta. Y el título dice, enseñado y corregido para crecer. Así que vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Así que si vos tenés ahí la Biblia, te invito a que por allí en Mateo lo tengas preparado, que es lo que después vamos a leer. Y la pregunta para comenzar, como siempre arranco, si tuviste algún cambio en tu vida, de esos cambios radicales, así que vos decís, esto fue tremendo lo que me pasó, realmente gracias a esto que viví, a esto que pasé, hubo un cambio grande en mi vida. Y sin duda que todos, cada uno de nosotros, hemos tenido cambios, los tenemos y los vamos a tener. No los podemos evitar. Incluso desde chiquitito el Señor permite que haya cambios en nuestra vida. Y yo por ahí anoté un poco que esta palabra cambio viene del latín, ¿sí? Que es cambium, termina con M. Y en algunos casos se usa como un sinónimo de la palabra reemplazar. O sea, reemplazar, saco algo y pongo otra cosa. Un ejemplo, reemplaza, cambia. O sustituir. Y en el verbo cambiar, por su parte, hace referencia a dejar una cosa o una situación para otra, para elegir otra. O sea, cambios. El ser humano es imposible que no tenga cambios. Y yo pensaba, fíjate vos que desde los chiquititos, los niños, cada uno de nosotros ha sufrido cambios que son integrales, porque aprendemos a comer, aprendemos a caminar, aprendemos a hablar, y se va haciendo en el ser humano un cambio que es integral. ¿Sí? Y es para crecimiento, obviamente. Pero llegamos a un momento, quizás en la juventud o en la adultez, donde hay ciertas cosas que ya han dejado de cambiar. ¿Por qué decía yo? Todo esto lo pensé, lo anoté, algunas cosas las leí. Porque hay pensamientos y patrones que uno va adquiriendo y se van afianzando y se van guardando, y eso ya no va cambiando, sino que por el contrario se va quedando. Uno va cambiando físicamente porque no queda otra, vamos a seguir cambiando físicamente aunque no quieras, ¿sí? El cuerpo se va deteriorando, pero hay cosas en el alma que se van quedando, que se van afianzando y también se van construyendo con los cambios que uno vive, con las vivencias, creo que lo dije ya otras veces. Uno va viviendo cosas en la vida, en la niñez, en la adolescencia, y te van formando, te van formateando la mente. Y vos después sos adulto y tenés una cierta manera de ser o de pensar. Y el Señor nos dice que muchas veces dice la palabra de Dios que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Para que cambie qué? Nuestra manera de vivir. Romanos 12:2 dice la palabra ahí. Que tenemos que cambiar nuestra manera. Entonces hay cosas que vamos cambiando, ¿sí? Inevitablemente, alrededor, en nuestras vidas, las cosas van cambiando. Entonces, ¿cómo te afectan a vos los cambios? Hay cosas, como dije, se van afianzando los patrones, los pensamientos, uno va creciendo, el carácter se va formando, la personalidad, mejor dicho, se va formando y va quedando hacia una manera de ser. Y después viene el Señor y nos viene con su palabra y nos enseña a caminar con Él y trae cambios a nuestras vidas. Entonces yo pensaba un poco en lo que le pasó a Pablo. De alguna manera, la vida nos hace de una determinada manera de pensar, ¿sí? Y todo va cambiando alrededor. Vas cambiando de casa, vas cambiando de escuela, de trabajo, ¿sí? Tus relaciones interpersonales van cambiando. De alguna
manera vos te vas formando eso también. ¿Cómo te afecta? Y hoy mira cuántos cambios que tenemos. ¿Cuántos? ¿Cómo te está afectando todo esto? Y vamos a leer juntos la palabra de Dios. Así no me voy por la introducción. En Mateo capítulo 4, el Señor primero fue tentado. El Señor lo llevó, el Espíritu Santo lo lleva al desierto, fue tentado y luego comienza su ministerio. Dice el versículo 12, porque nada es por casualidad. Lo vamos a leer juntos, Mateo 4, del 12 al 21. Dice así: Cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, salió de Judea y regresó a Galilea. Primero fue a Nazaret, luego salió de allí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. Fíjense lo que había dicho el profeta. En la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán en Galilea, donde viven tantos gentiles, la gente estaba en la oscuridad. La gente estaba en la oscuridad y ha visto una gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz, una profecía. A partir de entonces Jesús comienza a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. El mismo Jesús comienza a decir estas palabras, a hablar de arrepentimiento. Sabemos que ¿quién preparó el camino? Juan el Bautista. Y fíjense lo que dice en el versículo 18, los primeros discípulos. Dice que cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, y sabemos que no fue casualidad, no es que se le ocurrió pasar porque sí por ese lugar, había un propósito, y ya la palabra estaba dicha. Entonces él va por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Entonces Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Qué hermosa la palabra de Dios allí, esta parte que vamos a leer. Fíjense, una profecía, un propósito del Señor de pasar por ese lugar, el mar de Galilea, porque había personas a las que el Señor le tenía que hablar. Estaba allí Pedro, el personaje en el quien nos vamos a centrar hoy. Era un hombre común. Pedro era un pescador, un hombre que se dedicaba a ese era su oficio, allí en el mar de Galilea. Era un hombre judío, sé que si era judío podemos pensar que fue muy bien instruido en la palabra, en las leyes. Conocía perfectamente la ley, todo lo que se habla de Moisés, él lo conocía. Pero allí el Señor tiene el encuentro con él. Los llama, dice la palabra de Dios. Los llama: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar. Y hoy mismo yo pensaba nuevamente en este hombre común, porque no era una persona en ese entonces que la palabra me dijera que era conocido, que era famoso, que tenía un lugar importante en el gobierno, algo. No, era un simple pescador en ese entonces, porque era su trabajo, ese era su oficio. Pero aquí está enfrentando Pedro su primer cambio radical en su vida. Y para él fue un cambio radical, para otros quizás no, quizás otros han escuchado el llamado del Señor, pero no les ha cambiado nada. Y en este caso él escucha el llamado de Jesús. ¿Y qué hace? Porque la palabra de Dios nos dice que él enseguida dejó las redes y lo siguió. Bueno, en este caso los dos dejaron las redes y lo siguieron, dice el versículo 20. No pensó en otra cosa. Él tomó esa decisión. Entonces yo pensaba este encuentro, este cambio. Y también decía, en esto pensaba yo, cuando el Señor viene a ellos en este entonces, el Señor no les muestra un milagro grande. El Señor no hace una maravilla o algo que vos digas, mira, para que diga a Pedro, wow, a este hombre lo voy a seguir. Mira las cosas que hace. Es tremendo lo que Jesús viene haciendo. No, el Señor estaba hablando en ese entonces. Arrepiéntanse de sus pecados, venía hablando el Señor. Vuélvanse a Dios,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, estas palabras, quizás has escuchado ahí Pedro, y tocó su corazón. Ahí tiene su primer cambio radical en su vida y él toma la decisión de dejar su casa, de dejar todo para seguirlo al Señor, y él se une a los discípulos, comienza a caminar con el Señor. Y yo decía, no hizo un milagro el Señor para que Pedro lo siguiera. ¿Qué fue lo que hizo que él tomara semejante decisión? Pensaba en esto, ¿por qué? Porque muchas veces uno escucha en el evangelio que muchos predican hoy, que es el evangelio el llame ya, el evangelio de pedido ya, pensaba yo. Lo pedís, lo tenés, pedí el milagro y lo tenés ya. Es más, si te convertís dentro de las 2 horas, recibís 2 milagros por uno. Una cosa así, como un evangelio de que si vos te convertís ya, todos tus problemas se van a terminar, vas a tener una buena vida, próspera, victoriosa. Así que dale, tenés que aceptar sí o sí. Un evangelio que muchos predican hoy, que todo te va a ir bien, que todo va a estar bien. Y en este caso yo lo veo a Pedro escuchando al Señor hablando de arrepentimiento, sin ver un gran milagro, y decide seguirlo al Señor. Cuando vos decidiste allí un día seguir a Dios, ¿por qué causa fue? ¿Qué te hizo seguirlo? ¿Será porque viste un milagro? ¿Será porque Dios te mostró algo grande o alguien te prometió de que todo iba a estar bien? ¿De que la vida cristiana es color de rosas? Y después cuando vos empezás a caminar ves que no es así. Para que lo pensemos, porque muchos predican así. Aceptalo ya al Señor, que todo te va a ir bien. Todos los problemas se van a resolver. Sabes que Dios tiene poder para cambiar vidas. El Señor tiene poder para sanar, porque los mismos milagros que Dios hacía en ese entonces, los sigue haciendo. Dios sigue libertando, sigue sanando, transformando vidas. Pero este no es el eje de que uno vaya tras los milagros. Yo no te puedo vender un evangelio de que te vas a sanar hoy, de que todo va a estar bien, pero sí de que Dios es poderoso y lo puede hacer. Pero vayamos por el principio. Cada uno tiene que buscar al Señor. Como hizo Pedro, escuchó el llamado y comenzó a seguirlo al Señor. Pensar en esto, ¿por qué lo estoy siguiendo? ¿Cómo fue que el Señor le habló? Incluso el Señor no le dice acá a estas personas, los pescadores, vengan, síganme, que los voy a hacer poderosos, los voy a hacer prósperos. No les dijo esas palabras. El Señor les dijo, cuando vemos acá, que les iba a enseñar. Les voy a enseñar cómo ser pescadores de personas. El Señor le promete que iba a ser su maestro. El Señor iba a estar con ellos, el Señor les iba a enseñar, los iba a instruir. Eso fue lo que le dijo el Señor. Obviamente que después, cuando vemos toda la historia completa, sí fue poderoso Pedro. Sí hizo milagros y muchas cosas, pero no empezó por ahí. No fue convencido Pedro por la persona que iba a terminar siendo, sino que él siguió al Señor. Sin duda que se habrá arrepentido de sus pecados. Y comienza a seguirlo al Señor, comienza a buscarlo. Entonces, yo he visto personas, hemos visto nosotros personas que han recibido milagros, pero sabes que hoy no están con el Señor. Han decidido seguir sus vidas lejos de Dios. ¿Han recibido su milagro? Sí, porque Dios, el Señor en su gran misericordia, obra, sana, da a la persona lo que está pidiendo, sí, pero la persona no tiene ese sentir de o reconocer que realmente necesita del Señor y seguirlo. No, ya está, recibió lo que necesitaba en ese momento y hoy ya no está. Entonces el eje de la vida o de nosotros no es buscar un milagro, aunque Dios tiene poder. Como te dije, hay muchas personas que hemos visto que han recibido milagros de sanidad, que ha obrado en la prosperidad, pero ya no están y se pierden lo mejor o lo más importante para el ser humano, que es vivir una vida con el Señor y ser salvo. Recibiste el milagro y después ¿qué? Personas que se sanan y después se olvidaron de que fue Dios el que los sanó, porque vas a recibir cosas de Dios. ¿Pero a quién le vas a dar la gloria? Al Señor, únicamente a Él. Muchos han buscado al Señor en su momento y después ya no los vimos más. Es lamentable, pero es así. Que no sea yo, que no seas vos. Y si Dios te está llamando en este tiempo, así como lo hizo con Pedro, que tengas un corazón sensible, un corazón que realmente entienda que necesita caminar con Jesús. Y Dios va a obrar, Dios va a hacer milagros, Dios va a sanar,
pero no vayas porque ese no es el principio de las cosas. Volvamos a pensar en Pedro. Comienza a seguirlo al Señor, comienza a caminar con Él. Pero ahí no termina la cuestión con Pedro, ni con los discípulos, porque el Señor sigue llamando a otros discípulos que se fueron sumando, ¿sí?, a estar con el Señor. Entonces yo anoté ahí que si leemos los próximos versículos, capítulos, porque después en el capítulo 5 el Señor comienza a hablar, comienza a enseñar sobre las bienaventuranzas, pero después en cada pasaje, versículo, habla enseñanza de, y enseñanza. Si vos te pones a leer después, en el capítulo 5 de Mateo, habla de muchas enseñanzas. Entonces yo empecé a ver un orden. Primero fue llamado, luego fue enseñado y después más adelante fue enviado. Este orden comencé a ver. Cuando uno comienza a estudiar y a leer un poco más, vi este orden. Primero fue llamado, fueron llamados, instruidos, enseñados, y en los siguientes versículos todas las enseñanzas. Obviamente que vieron milagros de parte del Señor Jesús, obviamente que sí, pero en Mateo 10 nos habla de que ellos fueron enviados. Entonces este orden, primero fueron llamados, ellos aceptan, siguen, son enseñados, instruidos, corregidos, y luego fueron enviados. Entonces, a veces pienso, ¿será que muchos queremos ser enviados sin ser enseñados? Todos queremos ser llamados por el Señor, sin duda. Un camino con Él, a la salvación, a conocerlo. Pero hay muchos que quieren ser enviados, o a las naciones, o a hacer cosas grandes. Pero hay un paso previo. ¿Somos personas enseñables? Anoté acá entre paréntesis, si el Señor te llama, si el Señor ya te llamó, si el Señor me llamó a mí, me tengo que convertir en una persona enseñable. Porque si yo no me dejo enseñar, ¿qué voy a enseñar a otros? Yo no puedo guiar por un camino que no caminé, no puedo enseñar algo que no aprendí, si yo no me dejo enseñar. Y un día incluso hasta puse en un estado que si alguien que no se deja enseñar puede enseñar a otros. Que si alguien que no se deja pastorear puede pastorear a otros. Porque a mí me confronta la palabra de Dios, porque a veces uno piensa, quiero hacer cosas, quiero enseñar, quiero hacer, pero vos sos una persona que se deja enseñar, que se deja corregir, porque todos los discípulos fueron enseñados y corregidos. Ahora, quizás yo quiero hacer mucho para Dios, pero no me dejo disciplinar, no me dejo enseñar, no me dejo corregir. Cuando venimos al Señor, y si vos estás escuchando que Dios te está llamando a su camino, Dios te va a enseñar muchas cosas cuando comiences a caminar con Él. Entonces soy una persona que se deja enseñar porque cuando caminamos con Él implica dejar cosas. Es un constante aprendizaje y de cuántas cosas, sobre el matrimonio, sobre los hijos, sobre la economía, la misma palabra de Dios que nos enseña, su sana doctrina, cuántas cosas que tengo para aprender, los ejemplos que nos rodean, todo me va enseñando en el camino de Dios. Yo no puedo largarme a querer ser alguien o enseñar si yo no me dejo enseñar. Es lo que uno va aprendiendo y lo ve con los personajes en la Biblia, fueron tratados por el Señor, fueron enseñados por Él y después pudieron salir y ser las personas que eran. Implica cambiar, implica dejar cosas, incluso cambiar nuestra manera de pensar, o sea, nuestra manera de pensar tiene que ser formateada. Porque, viste, nuestras vivencias en la niñez te dejan marcas. Algunas cosas que uno las va olvidando en el camino. Esto ya me olvidé, esto lo superé, esto te puedo contar sin llorar, esto puedo hacer y ya no me pongo mal. Pero hay otras cosas que realmente nos grabaron a fuego. Y nuestro carácter a veces se va permeando, se va haciendo una persona que no somos. El orgullo, los celos, ¿dónde se formó eso en nosotros? Allá atrás. Entonces voy a decir, yo soy así porque de allá atrás me pasó, porque entonces el Señor cuando venimos a Él comienza a trabajar con nuestro ser, pero especialmente con nuestra manera de pensar, porque como pensamos actuamos, siempre lo decimos, como pensamos caminamos, como pensamos nos movemos con las personas, enseñamos. Entonces hay cosas que el Señor va a venir a cambiarnos, cosas que vamos a tener que dejar, pero Dios no obliga a nadie a dejar nada, sino que Él va trabajando de adentro hacia afuera,
como lo hizo con Pedro, y hasta el día en que nos vayamos, el Señor va a seguir trabajando con cada uno de nosotros. Y yo anoté acá también que los discípulos no es que alimentaban siempre su fe con milagros y milagros y milagros, sino que había mucha palabra, había mucha enseñanza de parte del Señor y corrección. Entonces ellos iban caminando, iban enseñando, iban viendo en pos de lo que el Señor les enseñaba. Pero obviamente que había milagros, obviamente que Dios oraba poderosamente, pero lo que había sustentado ahí ese alimento mayor era lo que Jesús enseñaba en ese entonces. Lo que Dios, el Señor le iba corrigiendo. No era que la fe de los discípulos era solamente con los milagros. No, el Señor iba enseñando, el Señor mismo iba obrando. Y yo noté acá Mateo para que lo estemos buscando. Lo tengamos ahí, Mateo 16. Mateo 16 del 13 al 19. Lo vamos a buscar juntos. El Señor corregía a sus discípulos. Y antes de leer esto pasa algo. El Señor les habla a los discípulos de que tuvieran cuidado de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y fíjate que en ese momento se ponen como a discutir los discípulos porque decían, no trajimos pan a donde llegamos, no hay pan, no trajimos pan. Y el Señor le estaba hablando de la levadura, de las malas enseñanzas, del mal ejemplo de los fariseos y saduceos. Y ellos no entendían en ese momento. ¿De qué estará hablando Jesús? Nosotros estamos hablando de que no trajimos pan. Porque fíjate ahí el entendimiento. El Señor los exhortaba, el Señor les enseñó. No lo vamos a leer porque está antes de lo que vamos a leer ahora, pero para que vos veas que el Señor en todo momento les estaba enseñando a sus discípulos, los estaba corrigiendo. Incluso en este momento, el Señor estaba escuchando por lo que estaban discutiendo, por el pan que no habían traído, cuando el Señor les estaba enseñando de que tengan cuidado de la levadura de los fariseos. ¿Acaso no entienden todavía de lo que le estoy hablando? Dice el Señor. Le estoy hablando de la mala enseñanza de los fariseos, el Señor corrigiendo, el Señor enseñando. Pero vamos a ver lo que dice acá, cuando el Señor comienza a hacer unas preguntas. Mateo 16 les dije, del 13 al 19. Después de que pasa esto de la levadura, el que el Señor les habla, que tengan cuidado, dice la palabra del Señor, Mateo 16, 13, que cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, Él hace una pregunta a sus discípulos. Y dice así, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Cómo el Señor los prueba? Porque el Señor sabe lo que iban a decir. El Señor sabía lo que había en el corazón de cada persona, como lo sabe ahora, sabe lo que vos pensás, sabe todo lo que sentimos. Entonces dicen, bueno, contestaron, algunos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otro dice Jeremías o algún otro profeta. Eso dice la gente. Puede ser Juan el Bautista, algún profeta. Y entonces luego hace otra pregunta en el versículo 15. Entonces les preguntó, ¿y ustedes? Les hace esta pregunta a los discípulos. ¿Quién dicen que soy yo? Primero los prueba para saber qué le decían de otras personas. Pero ahora les pregunta a ellos mismos, a sus seguidores. ¿Quién dicen que soy? Lo que ahí rápido responde Pedro, con su manera de ser, con su impulsividad, ahí arrebatado, él quería ser el primero, parece. Tú eres el Mesías, le dice, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, maravillado, me imagino, no por desconocer, sino porque ahí está él respondiendo con esa verdad. Bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Aunque vos ya tenés ahí la ley sembrada, aprendiste de chiquitito porque sos un judío. Esto, vas entendiendo, Pedro, quién soy yo. Como que iba entendiendo Pedro cómo viene la mano, quién era él. Él mismo le dice lo que había en su corazón. Pedro, vos sos el Hijo de Dios. Eso le dijo. Y el Señor se maravilla y le dice, bienaventurado Pedro, porque no lo aprendiste en la sinagoga, no lo aprendiste del hombre, sino que el mismo Padre te reveló quién soy, el Hijo de Dios. ¡Qué tremendo! Ahí como el Señor fue trabajando en esta persona. Él había entendido quién era Jesús. Nosotros hemos entendido quién es Jesús. Así como cuando Él en el principio
deja su casa, deja muchas cosas por seguirlo al Señor. ¿Cuántas cosas hemos dejado nosotros por voluntad propia para seguir al Señor? ¿Hemos entendido, se nos ha revelado quién es Jesucristo? ¿O solamente hay letra en nuestra mente? Solamente hay un conocimiento vacío. Aquí está Pedro, reconociendo quién era Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor ahí hermoso le dice, bienaventurado, le dice a Pedro. ¡Qué tremendo! Él sabía quién era Jesús, otro no le dio la respuesta al Señor. Se la hizo Pedro, en su manera de ser, en su personalidad, reconociendo quién es Jesús. Pero aún así, Pedro no se convirtió en una persona perfecta. No dejó de equivocarse. No dejó de aprender. Bueno, ya está, conocí, entiendo que Jesús, el Salvador. No, había mucho más por aprender, mucho más por corregir. Tuvo que aprender muchas cosas. Su carácter fue trabajado. Y el Señor trae nuestros cambios a nosotros, o quiere traer cambios a nosotros, pero de adentro hacia afuera, te lo repito. El Señor no quiere que nosotros seamos personas superficiales, personas que quieran mostrar ser. No, así como Pedro, él era así, pero su manera de ser fue tratada por el Señor, fue enseñada, fue corregido. Y Él no quiere que nos mostremos como personas que no somos. Porque yo me hacía esta pregunta, ¿será que somos superficiales, tratando de aparentar? No, venimos como venimos al Señor y somos nosotros, hijos de Dios, cristianos, personas de formación. Personas que el Señor nos va formando, nos va cambiando, va obrando. Somos vulnerables, tenemos necesidades, tenemos sufrimientos, tenemos muchas cosas. Pero con el poder de Dios, con la ayuda y la obra del Señor en nosotros. Por eso, ¿por qué te nombro esto? Porque Él en su manera de ser, como muchos nombran, que era arrebatado, impulsivo, que no se callaba, Pedro, entendió quién era Jesús, el Hijo de Dios viviente. Después había mucho que aprender. El Señor fue obrando, el Señor fue trabajando hasta el momento en que Él tiene el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que nos enseña, nos guía. Pero ¿cuánto que tenemos para aprender? Somos personas en formación, como te dije. No está la obra ni terminada, ni ya está. Somos cristianos perfectos, que no sentimos dolor, que no sufrimos nada. No, no somos superhéroes espirituales. Por eso mismo entendemos y reconocemos que más necesitamos de Dios y no me puedo alejar de Dios, no me puedo apartar de Él, porque si no, no avanzo, no crezco, no cambio. No recibo las cosas que Dios quiere que yo reciba o no las cosas que el Señor quiere que yo haga. Tengo que reconocer que lo necesito todo el tiempo y que necesito que Dios siga obrando en mi vida. El poder de Dios obrando en nosotros. Bueno, como te dije acá, Pedro no tenía el Espíritu Santo. Estaba ahí entendiendo. ¿Quién lo reveló? El mismo Señor. ¿Cuántas cosas que... Y muchas veces decimos nosotros, hemos visto el poder de Dios en un milagro financiero. Vi el poder de Dios en este otro milagro o en cosas grandes. Ahora, ¿cuántas veces escuchaste decir, vi el poder de Dios obrando en mi carácter podrido? Vi el poder del Señor obrando en mi manera de ser, en mi familia, en los malos hábitos que tenemos. A veces queremos solamente milagros grandes. Pero ¿cuántos de nosotros decimos, Dios está obrando en mi carácter, en mi corazón? Pude perdonar a los que no pude antes. Pero cuando el Señor vino a mí, el Señor obró y vi el poder de Dios, porque perdoné a tal persona. Vi el poder de Dios cambiando el carácter de mi esposo, cambiando el carácter y obrando en mis hijos. Los hábitos que teníamos como familia, Dios fue obrando porque su poder es grande. Dejé vicios porque su poder es grande. Es como que siempre llevamos los milagros a una sanidad, a algo, bueno, no sé, vas al cajero y sacaste mucha plata, no son cosas así. Pero ¿cuántos contamos de lo que Dios va haciendo adentro de nosotros? El ser humano no ve, donde el ser humano no trabaja, donde hay cosas, hay celos, hay envidias, hay dudas, hay miedos, hay rencores, hay odio. Allí adentro, esos cambios que hace el poder de Dios.
Oh, vos decías antes era una esposa muy celosa, de esas que son enfermizas. Pero Dios obró porque grande es su poder, porque va trabajando de adentro hacia afuera. Este es el poder de Dios. No sé si lo has visto obrando. Me ha ayudado a sanar cosas en mi mente, porque era una persona atada al miedo, que esas cosas hay. El poder de Dios sana. Quizás vos digas, el Señor me sanó de una gastroenteritis, pero en mi mente tengo cosas que no cambian. Quiero avanzar, pero tengo miedos. Quiero dejar de hacer cosas, pero no puedo. Quiero dejar vicios que la gente no sabe, que la gente no conoce. Yo aparento ser una persona y que soy grande, así, muy espiritual, pero hay cosas acá adentro que todavía no cambiaron, que todavía no se resolvieron. Y el poder de Dios también actúa en esto. Pero ¿cuántos de nosotros nos dejamos trabajar y transformar y que Dios obre? Mi manera de pensar, porque a veces tenemos una manera de ser que no va como el Señor quiere, no quiere. Y yo anoté ahí obrando los hábitos de las familias. Familias. Porque antes de conocer al Señor, uno no oraba en familia, uno no buscaba al Señor, no había alabanza. Es más, yo anoté acá, yo me crié entre la cumbia y el vino. Es la cultura de muchos barrios, de muchas familias. ¿Cuántos niños caminando, jugando entre música rara de letra muy fea? Los padres no se dan cuenta. Y vino que va y vino que viene y va naturalizando estas cosas. Yo me crié en un lugar así. Pero no es que lo naturalicé o no, sino que tanto lo detesto, tanto odiaba una cosa y la otra, porque vi que no era bueno, que no hacía nada bien, que no era sano, porque el alcohol es una cosa fea, lleva a que alguien cambie su manera de ser, porque vos ves una persona que es buena, que es tranquila, una persona tomada, muchas veces se convierte en otra persona, ¿es o no? Yo lo he visto, personas muy buenas, muy compañeras y sociables que saludan cuando están tomados o tomadas, son otras personas. Se desinhiben, hacen cosas que no tienen que hacer, dicen cosas que no tienen que decir, pelean, toman fuerza para pelear, se ponen violentas. Estas cosas. Y así venimos. Yo no quería esto para mi familia, para nada, pero Dios nos va enseñando. Eso que en algún momento fue natural, que en algún momento uno se va criando, bueno, pero es así, la familia. No. Cuando vengo al Señor, esto en mi familia no es natural, no es normal. Entonces no se comparte alcohol, entonces no hay música no únicamente que no agrada a Dios, sino que a mí no me edifica para nada. Es la obra del Señor. Por eso es el poder de Dios obrando en una familia completa, obrando en la vida de una persona que va tomando decisiones y va caminando en el Señor porque se deja ser enseñado o enseñada. ¿Cuántas cosas nuestros pastores, nuestros líderes nos enseñan, nos corrigen? Y a veces el orgullo no quiere aceptar. ¿Cuántas veces decimos, no, yo no quiero que me digan, no, yo tengo mi manera de ser, mi manera de pensar, y no me la cambia únicamente Dios. Pero si Dios está usando a estas personas, ¿por qué no nos dejamos enseñar? Porque hay patrones que no quieren, hay pensamientos que están ahí arraigados, afianzados, y no se puede. Incluso hoy hay cuestiones en mi familia, en mi vida, en la tuya seguramente, hábitos en la familia que tienen que seguir cambiando. Y van a seguir cambiando si es que mejor dicho, vos dejás que Dios siga obrando. Y estarás pensando ahora, ¿qué cosa el Señor tiene que seguir cambiando en mi familia, en mi vida? Porque Dios tiene cosas para hacer a través de tu vida, a través de tu familia. Y vas a decir, bueno, pero yo no conozco a Dios, entonces, ¿cuántas cosas que el Señor tendrá que cambiar? Pero siempre es para bien. Todos los cambios y toda la enseñanza que Dios nos da es para nuestro bien. Cuando alguien viene al Señor, nadie te obliga a cambiar nada. Nadie te dice, no escuche más esa música, no te juntes, no haga, no. Es que el Señor vos comenzás a entender cómo son las cosas. ¿Qué es lo que va a ser de bendición para tu familia, para tus hijos? ¿Qué cosas no? Y uno comienza a querer cambiarlas para bien. Y es Dios obrando. Por ejemplo, lo que más le costó a mi esposo dejar, que justamente en estos días recordábamos cosas, era dejar el cigarrillo. Había dejado la droga, pero el cigarrillo le costó un poco más. Entonces en un momento él ve que uno de nuestros hijos comienza a agarrar las colillas para jugar y dijo, no puede ser.
Porque ya cuando tus hijos son afectados con tus cosas raras o feas, vos decís, no quiero esto para mis hijos. A menos que, estemos raros, uno no quiere esas cosas malas para los hijos. No, él dijo, no quiero más. O sea, para uno sí, para los hijos no. Entonces, esto debe cambiar. Nuestra manera de pensar debe cambiar. Esto no está bien, esto no es normal, esto no es natural. Y dejarnos enseñar. Hábitos en la familia, hábitos en mi vida, pensamientos. Y sabes que Pedro, otra enseñanza, fue quien lo negó al Señor 3 veces. Y seguramente ya conoces esa palabra, ya conoces, ya leíste esos versículos. 3 veces. El Señor Jesús, antes de ser entregado, Él dijo todo lo que le iba a pasar, pero en este momento lo estaba diciendo a Pedro mismo. Pedro, vos me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y Pedro, en su manera de ser, en su seguridad, y esto que el otro, y su orgullo, le dice al Señor que no lo iba a negar, que era imposible que haga tal o cual cosa. Es como que estaba negando lo que el Señor le estaba diciendo. ¿Acaso Jesús no lo conocía? ¿No sabía lo que iba a hacer? Sí. El problema estaba en Pedro, que no reconocía su temor, su orgullo. Entonces ahí estaba el Señor, vos me vas a negar 3 veces. Y él decía que no, era imposible. Y ¿sabés qué es lo que pasa? Que el Señor siempre tiene la razón. Y obviamente que se cumplió. Pedro termina negándolo 3 veces al Señor Jesús. Y muchos se centran en esta parte de la historia, en la paciencia de Jesús, el perdón, aunque lo haya negado 3 veces. Y es así, obviamente que es así. Pero a mí me deja un ejemplo y una enseñanza de que muchas veces nosotros, de que yo, lo voy a negar al Señor Jesús. Vos también. Vos decís, no, es que yo nunca me aparté del Señor, nunca me aparté de la iglesia. Pero con nuestras acciones, con nuestras palabras muchas veces lo negamos al Señor. Y vamos a llorar amargamente por negar al Señor. Muchos dicen, no, lloramos amargamente por las pruebas, lloramos amargamente por las situaciones, pero muchas veces vamos a llorar amargamente por haber negado al Señor. Esta es la enseñanza, porque en este caso, Pedro no es que estaba pecando, no es que hizo otra cosa, mató a alguien, había negado al Señor por temor, él no quería que lo persigan a él, porque esa era la consecuencia, pero lloró amargamente. ¿Y cuántas veces nosotros quizás vamos a llorar o no por negarlo al Señor? Y vos decís, ¿cómo negar al Señor? Yo no lo negaría al Señor. Y terminamos siendo como Pedro, porque decimos, no, yo no haría tal cosa. Como que tenemos la seguridad de quiénes somos, de que no tenemos temores, de que, no, yo sé cómo soy. El Señor me conoce, pero yo me conozco mejor, parece. Lo negó. Pedro negó a Jesús. Y esto a mí me deja una enseñanza, de que muchas veces yo también puedo negar al Señor. Quizá alguien que va a trabajar y toma cosas que no le corresponden, tiene que decir la verdad y no la dice. Vamos negando al Señor en muchas maneras de ser. Los negamos con nuestra manera de ser quizás en la calle porque no nos comportamos como los cristianos que debemos ser. De tantas maneras se niega al Señor, diciendo yo creo en el Señor, yo lo busco al Señor, pero no necesito de la iglesia. No necesito buscar en aquellos que se dicen ser hermanos. Estamos negando al Señor porque es su cuerpo, es su iglesia a la que Él tanto ama. De tantas maneras podemos negarlo al Señor. Por eso es que el Señor nos muestre, para que no tengamos que llorar amargamente. Y anoté ahí también que a veces confundimos las cosas, las consecuencias, las malas consecuencias por hacer las cosas mal, entre si es un ataque del diablo o si es una prueba del Señor. ¿Cuántas veces lo hice yo, que uno mezcla todo? Es una prueba del Señor, porque las pruebas del Señor traen enseñanzas. Es una mala consecuencia por haber hecho las cosas mal. Y viste que hay personas que dicen, pasa que el Señor le da sus mayores pruebas a los soldados más fuertes o a los mejores soldados, o algo así dice. Los mejores soldados. ¿Será que sos probado porque sos un soldado o serán malas consecuencias las que estamos sufriendo por hacer las cosas mal? Si yo digo hoy, tengo una prueba de Dios o un ataque del diablo, se me cortó la luz, se me cortó el cable, todas las cosas me salen mal, ¿es una prueba de Dios? ¿O no pagaste la cuenta de la luz? No mezclemos las cosas. En este caso, por el orgullo de Pedro, no aceptar lo que el Señor le estaba diciendo, obviamente que iba a terminar haciendo lo que él dijo. Lo negó, lloró amargamente. A veces nosotros nos pasan cosas por tomar malas decisiones.
Y no digamos es una prueba que Dios me manda. No, vos decidiste ir por otro camino o tomaste una mala decisión y hoy están las consecuencias. No digamos es una prueba de Dios. Tenemos que diferenciar las cosas. El Señor prueba para crecimiento. A veces vos estás en el Señor, hacer las cosas bien y Dios manda circunstancias y cosas. Y no, nada tiene que ver en que vos, bueno, en este caso Pedro se equivocó a decir caí en pecado. Mezclamos todo. Como dice un pastor conocido que le gusta enseñar, se me rompió la heladera, así que un ataque del diablo. No era que era un ataque del diablo, pasa que era recontra vieja la heladera. Hay cosas. Tenemos pruebas, sí. Hay ataques de nuestro enemigo cuando le damos lugar. Obviamente el Señor permite. Y otras son las consecuencias de hacer las cosas mal. Cuando yo esté pasando por algo y cuando muchas veces me he preguntado, a ver, ¿de dónde viene esto? ¿Será que tomé una mala decisión? ¿Será que hice algo mal? ¿Será que hay cosas porque uno no está avanzando, uno no está diezmando, uno no está ofrendando, quizás no pasa la luz? No estamos haciendo las cosas que corresponden, tenemos la bendición del Señor. Estamos haciendo las cosas mal. No digamos es una prueba de Dios. Hay un orden en las cosas. No, son las malas consecuencias. Las malas consecuencias. Ay, resulta que los triglicéridos se subieron solos a las nubes porque sí. La prueba de, no, hermano, me tengo que cuidar en las comidas, por darte un ejemplo. Todo lleva una consecuencia, pero a veces metemos todo en la misma bolsa. La prueba de Dios, el ataque del diablo y las malas consecuencias. No, cada cosa yo tengo que entender por qué me pasa. Y en este caso, el Señor estaba trabajando, pensando en Pedro, en su orgullo, en su manera de ser, tenía que ser enseñado. Y yo te pregunto, ¿sos una persona orgullosa? Yo sigo siendo orgullosa y seguramente que Dios sigue trabajando. Porque por ahí uno dice, me cuesta entender, no quiero que me digan, no quiero que me enseñen, cuesta esto, pero acá estamos para aprender. Y Dios siempre nos va a bendecir cuando aceptemos su enseñanza, el Señor siempre. En otra ocasión, y ya vamos cerrando, en Mateo 16, 21, ¿sabe lo que pasa? Vamos a buscar. Esto estaba antes. Mateo 16, 21. El Señor Jesús predice su muerte. Entonces dice, a partir de entonces Jesús comenzó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces, ¿quién otra vez hablando? ¿Quién otra vez allí con su manera de ser, con su impulsividad, con su orgullo, ahí a boca de jarro? Dice el versículo 22, entonces Pedro lo llevó aparte al Señor. Tenía algo para decirle él al Señor. Lo saca aparte. Y comenzó a reprenderlo. No Jesús a Pedro, sino Pedro comenzó a reprender al Señor Jesús por lo que había dicho. O sea, voy a decir, no puedo conseguir, pero ¿cuántas veces lo hacemos nosotros? Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. En otras palabras, Pedro le dice a Jesús, cancelo lo que estás diciendo. No va a pasar eso, Señor. Dios nos guarde, no. ¿Qué estás diciendo, Jesús? Eso no te va a pasar. No. Y en el versículo 23 Jesús dice acá la palabra de Dios que se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Vi las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. ¿Quién terminó reprendiendo a quién? Porque ¿quién tiene la razón y la verdad sino Jesús? ¿Cómo si Pedro se le ocurre negar lo que estaba diciendo Jesús, lo que iba a pasar? Porque acá en este caso no estaba viendo más allá Pedro. La gloria futura, lo que era necesario que pase. Y nos pasa a nosotros, porque no vemos muchas veces como Dios quiere que veamos las cosas. Esto no puede ser, esto no puede pasar, no puede venir de Dios. Yo cancelo esto y cancelo lo otro. Y terminamos siendo como Pedro, reprendiendo a Jesús lo que ya dijo que pasaría.
Si la palabra de Dios nos dice que en los posteros tiempos pasarán tales y cuales cosas, y que va a haber y que las cosas no van para bien, y a veces con nuestra manera de orar y de decir y de pensar decimos cancelo, estas cosas no van a pasar, declaro que todo va a ir bien, declaro que vamos a estar bien, que la economía va a estar bien. Al final, ¿estamos siendo enseñados por el Señor o estamos retrucando lo que Dios ya dijo en la palabra? Es que Dios tiene que tratar con el orgullo del ser humano. El Señor tiene que tratar con nosotros, con nuestra manera de ser, cambiar nuestra manera de pensar. Como en este caso yo digo, mirá las palabras que le dice Jesús. Aléjate de mí, Satanás, porque esos pensamientos no podían venir sino de Satanás, que no quería que Él fuera entregado, que Él sea resucitado, aunque percibía lo que iba a pasar. ¿De quién iba a venir ese pensamiento? Negando lo que sí o sí tenía que pasar. Y el Señor lo reprende. Yo digo, ¿acaso el Señor que conocía a Pedro, su manera de ser y de pensar, no le hubiera dicho, bueno, Pedro, quédate tranquilo, Pedro. Yo te conozco que no querés que me pase nada. La verdad, me va a terminar pasando igual, pero vos, Pedro, quédate tranquilo. El Señor fue contundente con su palabra y su reprensión. Apártate de mí, Satanás. ¿Cómo me venís con la palabra de cancelar lo que yo estoy diciendo que tiene que pasar? ¿Cuántas veces nosotros? El Señor permitió que Él lo negara, que Pedro negara a Jesús. El Señor lo permite. Ella conocía su manera de pensar, pero ¿por qué será? Para que Él se dé cuenta sus debilidades. Yo tengo mis debilidades y vos tenés las tuyas y hay temores ocultos que no quieren muchas veces aceptar como Dios obra. No queremos aceptar, queremos que Dios haga mi conveniencia. Y terminamos declarando un montón de cosas cuando Dios necesita enseñarnos con algo, muchas cosas. No acepto esto. Señor, cambia, no puede ser. Yo tengo que pensar en positivo, cosa que no viene de la palabra de Dios. El pensamiento positivo no viene de la palabra de Dios. Es lo que a mí me enseña la palabra, es que yo tengo que ser una mujer de fe. Mujer de fe no es declarar en positivo. Mujer de fe es caminar con mi realidad confiando en que Dios va a obrar, de que Dios me ayuda, de que Dios me enseña su camino, que si tengo que ser enseñado o enseñada con algo, Dios va a sacar algo bueno. Es la fe en Jesucristo, no es negar que no quiero que nada pase, Señor, saca todo lo que está sucediendo. No, por favor, Señor. Que la luna no se convierta en sangre, que no haya guerra, que no haya peste. Señor, no queremos esto, por favor. Lo que dijiste, sácalo. A veces somos así. Y incluso el Señor está hablando, está trabajando y está hablando al corazón del hombre con esta pandemia. Con el orgullo del hombre. Que se cree inmortal, que se cree poderoso. No, acá el Señor a todos nos enseña que todos somos vulnerables, que tenemos debilidades y que sin Él no somos nada, ni con la medicina. Si Dios no está ni con medicina, somos nada. Si Dios no está ni con plata, somos nada. Aunque tengas todos los millones, toda la plata en el banco, si no tenés a Dios, no tenés nada. No tenemos nada. Y Dios está trabajando en el orgullo del ser humano aún con esta pandemia, en nosotros que somos su pueblo, su iglesia y en cada ser humano. ¿Acaso cuando vos no estás ahí tirado en la cama con un dolor, con una molestia, con una enfermedad, no te sentís la persona más vulnerable de todas? Porque viste que te toca la salud y nos ha pasado, ya sea con una dolencia pequeña, con algo grande, con un familiar estando mal, vos decís, necesitas de Dios. Necesita reconocer que sin Dios no es nada. Mira aquel cómo se fue de este mundo y tenía tantos millones, no pudo hacer nada. Mira aquel incluso tenía todas las obras sociales, la mejor obra social y no pudo hacer nada, porque sin Dios no somos nada. Y el Señor va trabajando en nosotros. Y el Señor permitió que Pedro lo negara, que Pedro en su boca lo reprendiera por lo que dijo, porque estaba trabajando con su corazón también. Él estaba siendo enseñado. ¿Somos nosotros personas enseñables? ¿O queremos dejar o aprender como nosotros queremos las cosas? Es para pensar. El Señor estaba corrigiendo a sus discípulos. El Señor les estaba enseñando todo el tiempo. Y quizá uno ve, cuando lee todos los versículos de los evangelios, e incluso en Hechos, cómo termina siendo Pedro. Los cambios que el Señor hizo y cómo el Señor lo usó, cómo Dios obró en él.
Yo noté acá muchas de las cosas. Por ejemplo, que Pedro, cuando viene en Pentecostés, lo vamos a leer por allí en el capítulo 2 de Hechos, ¿quién fue el primero que habló a las multitudes? Dice la palabra de Dios que Pedro dio un paso adelante y comienza a hablar a las multitudes cuando el Espíritu Santo viene. Que Pedro fue el primero que hizo un milagro público, sanando a un inválido. Que Pedro fue el que resucitó a Dorcas. Que Pedro enseñó, que Pedro hizo esto, hizo tantas cosas. Ahí ya estaba el poder de Dios, estaba el Espíritu Santo. Estaba siendo enseñado igual. Pero yo noté unos últimos versículos. Dice que Pedro castiga la mentira de Ananías y Zafira. ¿Cuántas cosas que hizo este hombre? ¿Cuántas cosas? ¿Será que no tenía más nada que aprender? ¿No tenía más nada ya que recibir? Dios estaba obrando en su vida. El Señor lo corrigió muchas veces. No consentía con Pedro. Bueno, está bien, yo te entiendo tu manera de pensar. Está bien que vos seas así, yo te entiendo, Pedro. No. El Señor corregía, el Señor instruía, el Señor le hablaba. Y para terminar, si querés buscalo y si no querés no lo busques, pero yo te lo voy a leer en Gálatas 2:11. ¿Sabes por qué decidí leer esto? Porque acá Pedro ya tenía el Espíritu Santo. Él pasó por todo este caminar, lo acepta el Señor. Comienza a seguirlo, es instruido, es enseñado. Incluso el Señor le habla de que tenía que ir a los gentiles, le muestra la visión, que no tenía que despreciar a estas personas. Mata y come, le dice, en esa visión donde le mostraba a los animales, a Pedro. ¿Cuántas cosas que trabajó el Señor en Pedro? Él hizo milagros, él enseñó, allí recibió en Pentecostés el Espíritu Santo. Y para terminar vamos a leer Gálatas 2:11. Dice así la palabra de Dios. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, y quien habla es el apóstol Pablo, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los gentiles, que son cristianos, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. En un principio sí comía con los gentiles y después ya no, sabiendo lo que Dios le había enseñado y hablado. Después no quiso comer más. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Y como resultado, otros cristianos judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esta hipocresía. Entonces Pablo, ya convertido, otra persona, un gran siervo del Señor, fue usado por el Señor para reprender y para enseñar a Pedro, que también ya tenía el Espíritu Santo. Por eso cuando venimos a Dios, Dios no es que nos cambia automáticamente todo. Por eso yo puse como título, enseñado y corregido para crecer. Si vos querés crecer en el Señor, tenés que ser una persona que se deja enseñar, que se deja instruir y que se deja corregir por el Señor y por las personas que el Señor usa para corregirnos. En este caso estaba equivocado Pedro. Estaba pensando, no, ¿qué van a decir? Tienen que ser circuncidados estas personas. En un principio comía con esas personas y ya después no. Entonces dijo Pablo, no, esto no puede ser así. Lo confronta y le habla delante de todas las personas. Pedro, vos estás haciendo mal. Esto no es así. ¿Cómo puede ser? Si sabemos que obviamente la salvación es por la gracia, es por la obra de Jesucristo, ¿cómo vamos a volver a esa enseñanza de que tienen que ser circuncidados? Una enseñanza, porque obviamente que Pedro fue muy instruido en la ley, en las tradiciones judías. Una de ellas era que tenían que ser circuncidados. Pero él, ¿qué pasó? Ya había sido hablado, ya había sido enseñado, tuvo una visión y todo, porque seguía el Señor trabajando en él. El Espíritu Santo tenía que seguir trabajando en Pedro. Y en este caso usa la vida de otra persona, que ya no estaba el Señor Jesús. Usa al apóstol Pablo para reprenderlo y enseñarle. Porque incluso estaba afectando a otras personas. Bernabé se dejó llevar por eso. A veces nos puede pasar a nosotros que nuestra manera de pensar, mi orgullo, yo digo, no, esto es así, no quiero que me corrijan, y vamos arrastrando a otras personas con nuestra manera de pensar, llevándolos en un rumbo que no es el correcto.
Gloria a Dios que haya alguien que se dé cuenta cuando uno está haciendo algo mal. Dice, para un cachito, hermano, para un cachito, hermana. Esto no es así. Vamos a andar por las cosas correctas, a corregir. Ya tengo el Espíritu Santo, es que a mí me habla el Espíritu. A todos nos tiene que hablar y nos habla el Señor. Nos enseña y nos guía con el Espíritu Santo. Pero yo me tengo que dejar enseñar y lo vuelvo a repetir. Acá Pedro fue corregido por Pablo y ya tenía el Espíritu Santo. Por eso no nos creamos personas que ya las sabemos todas, que ya tengo todo resuelto, que ya tengo la familia perfecta. El Señor me tiene que seguir enseñando, me tiene que seguir dirigiendo, tiene que seguir obrando. Hay cosas que tengo que seguir cambiando hasta el día que Él quiera llevarme, a mí y a todos nosotros. Dios tiene que seguir trabajando en mí, como obró en el poderoso hombre del Señor. Fíjate cómo vino, una persona común, con mucha letra, con mucha ley, con muchas tradiciones, comienza a caminar, tiene sus errores, su manera de ser, niega a Jesús, lo reprende al Señor Jesús, cuántas cosas. Incluso cuando estaban en la última cena, también ahí dando la nota, Pedro no quería que Jesús le lavara los pies. ¿Cómo me va a lavar el Señor los pies? Es que Pedro, no vas a formar parte en esto si no te lavo los pies. Bueno, bañame entero, dijo Pedro. Pero Pedro, no te tengo que bañar entero porque ya está cuántas cosas el Señor en su paciencia enseñando, corrigiendo ahí así nosotros. Tenemos que creernos personas realmente que necesitamos mucho que aprender, mucho. Es un error pensar que la sabemos todas. Estando en el Señor y obviamente confiando en su palabra, estudiándola más en este tiempo que se enseñan tantas cosas. Hay tanta basura y tanta falsa doctrina en las redes sociales que cualquiera escucha cualquier cosa y yo me engancho y si yo no estudio y no la leo, me la creo. Ese es el problema. Que haya alguien que me diga, no, pará, esto no es por ahí. Vamos por acá, esta es la senda correcta. Doctrina sana. Para eso estamos unos a otros, para enseñarnos. Y Dios va a usar personas, Dios usa a nuestros pastores, Dios usa personas, aquellas personas que están ante con nosotros para enseñarnos y corregirnos. Pero no cerremos el corazón, no lo endurezcamos para no aprender, no cambiar y así no vamos a crecer nunca. ¿Querés enseñar a otros? Déjate enseñar. ¿Querés algún día pastorear a otros? Aquellos que quieren ser pastores, hay que dejarse pastorear, porque cualquiera en su rebeldía después enseña lo que quiere. Yo pensaba en esto, ¿sabes qué? En estos días, porque hay tanta enseñanza en las redes sociales, tantos apóstoles, tantos maestros, tantos evangelistas, tanta cosa, pero ¿quién sabe cómo vive esa gente? ¿Quién sabe qué hacen? ¿Cómo es la familia? Yo no sé. Pueden contar cómo es, pero no lo vemos. Cualquiera agarra en Google una buena enseñanza, una buena historia, se la aprende de memoria y la da. Pero vos no sabés cómo vivo yo. Vos no sabés cómo está conformada mi casa, mi familia. Por eso cimentate en un lugar, aprende en un lugar la sana doctrina y tenemos la bendición de ver personas que son ejemplos, no solo hablando de palabras, sino con su manera de vivir desde siempre. Con sus enseñanzas, con sus vivencias, con sus debilidades, con su vulnerabilidad, siguen al Señor, buscan al Señor, crecen en el Señor, han aprendido cosas y hoy las enseñan. Tanto los pastores como muchas personas que han decidido buscar al Señor, yo puedo ver cómo viven, puedo ver sus cambios, puedo ver lo que Dios hizo, cómo se han dejado enseñar, cómo se han dejado instruir. Los pastores que muchas se cuentan cómo ha sido la enseñanza con sus hijos adolescentes. Yo tengo adolescentes y digo, verdad lo que enseñan. ¿Qué te van a hacer esto? ¿Qué te van a decir lo otro al final? Tienen mucha razón porque ya lo vivieron. Que venga otro a decirme cómo son los hijos a alguien que no tiene hijos. Yo no lo entiendo. Por eso uno tiene que ver el ejemplo de las personas que están viviendo. Y yo lo tengo, gracias a Dios lo tengo, lo vemos. Vos lo tenés. No solamente te pueden venir con palabras vacías, con enseñanzas y con mucha linda letra, sino que está el ejemplo dado. El ejemplo ahí uno puede ver y puede ver, mira, pudo seguir a pesar de. Le pasaron tantas cosas y tuvo la fortaleza para seguir adelante. En el momento de sus hijos adolescentes, el otro hermano en su momento con problemas con la economía siguió adelante, fue instruido, fue avanzando.
Yo lo veo con mis ojos, nadie me va a venir a engañar porque lo estoy viendo. Me puedo dejar enseñar, sí, pero en las redes sociales hay tanta enseñanza, tanta cosa, tanto poder dando vuelta, pero yo no veo cómo es su vida, no veo cómo es su familia. Hay mucha gente que le gusta enseñar mucho, pero ¿y cómo estará su casa? Podemos ganar mucha gente a través de las redes sociales. Puedo hablar a multitudes desde acá, pero mi vecino sabe cómo vivo yo. A mi vecino le hablé del Señor Jesús, sabe cómo está conformada mi familia, si caminan con el Señor o hacen otras cosas raras. Tenemos ejemplos. No te dejes llevar. Yo no me tengo que dejar llevar por los brillitos y las palabras y los milagros y muchas cosas. Acá hay palabra de Dios, la sana doctrina. Hay ejemplo. El Señor quiere que sigamos juntos con su familia, con la iglesia, que nos dejemos enseñar, y quizás vos esperabas una palabra para hoy de ánimo o que tenga que ver con la pandemia, y muchas veces vine con eso. Pero el Señor hoy nos dice que tenemos que abrir los ojos, tenemos que caminar con Él y dejarnos enseñar, y que esta circunstancia que estamos viviendo es para aprender también. Porque Dios está trabajando con mi orgullo, con el tuyo, hay mucho que aprender. Yo no vengo acá a cambiar las reglas de Dios, a cambiar las reglas que están en la palabra de Dios. ¿Quién soy yo para venir a querer declarar algo que va en contra de la palabra de Dios? Yo no puedo venir en contra de lo que Dios dice. Pero sí Dios me exhorta a que tengo que ser una persona de fe, caminar con fe, no declarando en positividad. Estudiar, hermano, ¿qué significa declarar en positivo? ¿Sabés de dónde viene eso? Estudiémoslo para saber de dónde viene. Dios me habla de fe, caminar con fe, no de decir cosas huecas. Porque si no me dejo llenar la mente con cosas que no tienen que ver con Dios. ¿Cuántas cosas tengo que aprender? Por eso en mi humildad yo tengo que decir, esto no estaba bien. Esto tengo que aprender. Y miro el ejemplo y voy. Y me dejo enseñar y me dejo corregir. Aunque me moleste, agacho la cabeza y digo, tiene razón, sigo adelante. Que el Señor te bendiga con esta palabra. Quizás ves el final de todo lo que hizo Pedro, pero ¿cuánto trabajó el Señor en Pedro? ¿Cuánto lo corrigió? ¿Cuánto le enseñó Pedro? ¿Cuánto tiene que enseñarme a mí? Que con todo lo que Él permite que yo pase, o pasemos, incluso como iglesia, el Señor sigue enseñando, Dios sigue hablando. Y te voy a decir algo, hermano, que con todo esto de la pandemia no te distraigas tanto. Centrémonos en la palabra de Dios, en lo que Dios quiere hacer, buscando la guía de Dios, el discernimiento en cómo Dios quiere que yo actúe en este tiempo. Porque a veces el temor está invadiendo incluso a cristianos. Y toda la pandemia, pará. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que seguir caminando, predicando su palabra, en la manera que lo tenga que hacer en este tiempo, orando por la sanidad de los enfermos, orando por la salvación, orando que Dios haga que la gente se arrepienta de sus pecados. Yo no me puedo dejar envolver con todo lo que está pasando y distrayéndome del propósito que Dios tiene. Tengo que entender cómo Dios quiere que obre en este tiempo. Y para eso yo tengo que escucharlo y dejarme enseñar. Así que tengamos cuidado, porque a veces nos dejamos invadir con miedo y todo esto, y ya no quiero predicar, y ya no mando un mensaje, y ya no invito a que escuchen los mensajes, y ya esto, y ya no quiero orar por nadie, y todo. No, pará. Nos centramos en lo que Dios quiere. Discernimiento de parte de Dios, enseñanza y guía de parte de Dios, no me tengo que desenfocar. Sino todo lo que pasa alrededor siempre me va a estar desenfocando de lo que Dios quiere. Yo me paro acá en este tiempo particular de la vida, con todo lo que está pasando. Señor, bueno, esto es lo que pasamos. No me dejes invadir por el miedo, Señor. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo predico? ¿Cómo soy de bendición? ¿Cómo envío mensajes de bendición? ¿Cómo avanzo con esto? Pero no me tengo que dejar invadir la mente y el corazón con todo lo que está pasando. Me informo y ya ni leo la Biblia. No es así. Que Dios te bendiga, hermano. Que el Señor siga obrando en tu vida, en tu familia, en la mía, que tanto necesito en mi vida, y que nos dejemos enseñar. Si queremos crecer, tenemos que dejarnos enseñar y corregir por el Señor. Así que esperamos en esta semana que sigas conectado. No te olvides que cada miércoles, cada domingo hay palabra de Dios. Mira qué privilegio tenemos de seguir escuchando la palabra de Dios. No tengas en poco, no dejes pasar, no te distraigas, no te pongas a mirar la tele.
Es más, te voy a decir, si por ahí te cuesta porque no tenés internet, yo te doy un consejo. Si es que tenés alguna platita, guardala. Vos decís, esta plata la guardo para cargar el celular, para escuchar la palabra de Dios el miércoles, el domingo. Así como cuando teníamos las reuniones, vos decís, no, vivo un poco lejos, no tengo plata. Bueno, cobré y guardé una platita para tener un remis para ir a escuchar palabra de Dios. Hoy el tiempo es distinto. Si vos tenés algún recurso, como muchas veces tenemos para pagar cosas, pagar muebles por mes y comprar y pagar porque la vida continúa, guarda una platita para tener quizás el celular cargado para escuchar la palabra de Dios. Sabes que vos vas a ser bendecido, Dios recompensa cuando alguien lo busca. Y hasta en estas cosas prácticas tenemos que hacerlo. Y si no tenés, decilo. Quizás se te pueda acercar o ayudar, porque lo importante es que sigamos conectados y escuchemos palabras de Dios. Si no, nos vamos enfriando, el corazón se endurece, la brasa se aparta del fuego y no sabemos cómo terminar. Sea lo que sea, agotá todos los recursos para escuchar la palabra de Dios y Dios te va a bendecir y te va a recompensar. Nos vemos. No sabía si te... Bueno, perdón Lucas. Vamos a orar entonces. Vamos a orar y que Dios nos fortalezca, nos bendiga. Es muy importante seguir unidos y la oración tiene poder. Así que hacenos llegar tu pedido de oración y como te dije, no te distraigas. Que cuando Dios te traiga a la memoria una persona, una situación, muchas veces, ¿sabes qué? Me pasa que Dios me interrumpe la cotidianidad, me interrumpe el disfrute en la familia porque me hace acordar de algo. Me dice, no te olvides, Romina, de orar por esto. No te olvides de esto, Dios está hablando. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, cuánto que necesitamos que nos sigas enseñando, que nos sigas instruyendo, que hables a nuestro corazón. Gracias, Dios mío, porque obraste poderosamente en tantas personas que te siguieron, que te buscaron de corazón. Los usaste para tu gloria, los usaste para tu reino. Y muchas veces queremos todo esto sin pagar un precio, sin dejarnos enseñar. Queremos que nos guíes, que nos ayudes, que sea aplacado el orgullo en nosotros, Señor, toda soberbia y que obres en cada uno, Señor. La iglesia te necesita. Ayúdanos a estar unidos en un mismo sentir, a que esas brasas estén encendidas y juntos sigamos adelante por el gran propósito que vos tenés. Señor, gracias porque nunca nos dejas de hablar, nunca dejas de obrar. Gracias porque tus milagros siguen vigentes, Señor. Tú sigues obrando, Padre, pero sabemos que el mayor milagro es que alguien se arrepienta y entienda que te necesita. Por eso oramos, Dios, en este tiempo, que los hogares sean llenos de ti, que tú sigas hablando, que tú sigas tocando el corazón de cada ser humano, para que te busque con sinceridad, para que te busque de verdad, arrepintiéndose de sus pecados, no solamente para ser sano, sino para buscarte y entender que te necesita, que hay hogares que te necesitan, que hay niños, jóvenes, adolescentes que necesitan de vos, Señor. Obra, Padre, y sigue obrando, Señor. Hay mucho que cambiar, mucho de ti, Señor, en nuestras casas, en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra y porque aún en este tiempo tan particular, nosotros como iglesia tenemos el privilegio y la bendición de seguir siendo instruidos por tu palabra, de seguir siendo, Señor, quizás ayudados por ti, incluso como iglesia, como hermanos, estamos allí atentos a cada oración. Señor, gracias porque es un privilegio, porque pertenecemos a tu familia, a tu precioso cuerpo, Jesús. Te adoramos, te bendecimos y oramos, Señor, que estés obrando y hablando el resto de esta semana. Sigue, Señor, que no nos distraigamos con todo lo que pasa, sino que estemos atentos a tu propósito, a tu hablar, a tu llamado, a tu enseñanza y a lo que vos querés que hagamos en este tiempo, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén.